1. Psicología y pensamiento. Es un lugar común que durante los 2 últimos siglos los hombres han aumentado enormemente su poder sobre la naturaleza sin aumentar el control de ese poder por el pensamiento. En la esfera de las relaciones internacionales e interraciales, nuestros químicos e ingenieros están ahora ingeniando, hay que recordar que este es un libro de 1920, por métodos técnicos cuya sutileza habría sido inconcebible para nuestros abuelos, planes para la destrucción de Londres y París. Esto es previo a la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando los estadistas franceses y británicos se reúnen para impedir que esos planes se pongan en práctica, no les resulta más fácil que a los líderes de dos tribus de la Edad de Piedra formar un propósito común, y generalmente se separan con nada mejor que una vaga esperanza de que la guerra puede evitarse por accidente e inercia. Las naciones de Europa parecen incapaces, incluso después del Pacto de Locarno, de enmendar la paz de Versalles o, si no se enmienda, de tomar medidas contra el peligro de una nueva lucha mundial a la que podría suceder una edad oscura como la que siguió a la desintegración del Imperio Romano. Fíjate la preocupación que tenía este pensador. Y no es solo en lo que respecta al problema principal de la guerra, donde mostramos esta incapacidad para controlar mediante el pensamiento nuestros nuevos poderes. Por ejemplo, estamos aprendiendo rápidamente a vencer las enfermedades transmitidas por los insectos para hacer posible la residencia de un mayor número de hombres blancos en los trópicos. Pero en la mayor parte de África ni los invasores blancos ni los gobiernos europeos a los que están nominalmente subordinados han ideado una política mejor que la reducción de la población negra a una condición de servidumbre estatutaria que algún día conducirá a despiadadas masacres de amos por esclavos y de esclavos por amos. Fíjate, o sea, la búsqueda de la cura de las enfermedades no fue por un, según como lo plantea él, no fue por un tema de amor a la ciencia y de evolución, sino para facilitar que el colonizador siguiera colonizando y pudiera ser viable su existencia y permanencia en los territorios colonizados que representaban un reto por las condiciones eh, materiales, las condiciones biológicas de aquí, que son muy diferentes a las de sus países de origen. Es interesantísimo. En el Pacífico, nadie ha elaborado un plan para la colonización de un territorio escasamente poblado que se basa en una concepción más amplia que la ventaja separada de las razas y los estados competidores. En la espera de la política interior hay, dentro de las fronteras estrechamente vigiladas de cada estado, una agitación de nuevas ideas, pero esas ideas han tenido hasta ahora más éxito en debilitar las tradiciones sobre las que se basa la civilización existente, voy a corregir algo aquí, existente, que en mostrar el camino hacia algo mejor. La mayoría de los habitantes de Europa viven ahora bajo constituciones inventadas por Lenin, Mussolini y Rivera, o por los fundadores de la República Alemana y de los estados de sucesión austríaco y ruso, pero nadie, excepto unos pocos partidarios, cree que se hayan inventado todavía formas estables de relación entre el ciudadano y el Estado o entre el Estado y otras organizaciones políticas y sociales. En la vida económica, la crítica ha superado con mucho a la construcción. Las concepciones individualistas, colectivistas y sindicalistas de la organización industrial han sido todas desacreditadas, pero no se ha establecido ninguna concepción nueva. En jurisprudencia, todo el mundo se ríe del utilitarismo de Austin y del idealismo de Hegel, pero nadie propone ningún sustituto para ellos. En literatura, pintura y música, la tradición estética se ha roto de tal modo que el joven pintor o poeta no puede establecerse en su trabajo hasta que ha encontrado su camino a través de un desierto de teorías psicológicas a medio formular. En la conducta personal, los jóvenes de ambos sexos se encuentran con que los nuevos conocimientos han sacudido la moral sexual y familiar tradicional y no pasado por 1960, pero que todavía no hay señales de que se aproxime un periodo de reconstrucción ética. De hecho, en el 2023 estamos en plena debacle de la ética y de los valores.
Los Estados Unidos de América son más afortunados que los estados de Europa, en el sentido de que están comparativamente a salvo de ataques externos, pero en la política, la economía, la literatura, la religión y la ética norteamericanas son igualmente evidentes las dificultades derivadas del fracaso del pensamiento humano para idear una adaptación de la sociedad humana a su nuevo entorno. El pensamiento, por lo tanto, ya sea como la actividad mental concentrada del pensador profeso o como penetrando y guiando otras actividades, se requiere ahora con más urgencia que antes en la historia de la humanidad. El pensamiento, si queremos escapar del desastre, es necesario en muchos campos especializados. Debemos construir una concepción más precisa y mejor proporcionada del pasado. Grupos separados de estudiantes deben explorar la biología y la física, la política y la sociología, y deben tratar de ver la relación de sus estudios entre sí, con los antiguos problemas de la filosofía y con esta belleza de palabras y forma y color con la que nuestros pensamientos se hacen más permanentes y más significativos. Miles de expedientes políticos y sociales deben ser inventados, pero en este libro sostendré que también debemos considerar hasta qué punto es posible que mejoremos esos procesos del pensamiento mismo que se utilizan en todos los estudios especializados, hasta qué punto, es decir, podemos producir un arte más eficaz del pensamiento. A los efectos de esta investigación será conveniente hacer una división aproximada entre los elementos más empíricos y los más científicos de cualquier arte, entre los métodos aprendidos por cada practicante a partir de su propia experiencia o de la imitación de otros practicantes, y los principios más amplios mediante los cuales estos métodos pueden ser explicados o corregidos. A veces el empirismo va por detrás de la ciencia y a veces la ciencia va por detrás del empirismo. Hace 70 años, por ejemplo, el barón Justus von Liebig era el líder reconocido de la ciencia química que entonces pretendía abarcar el campo de los procesos empíricos de selección y cocción de alimentos, mientras que el cocinero del Reform Club podría considerarse un líder del misterio empírico de la preparación de alimentos que se transmitían de un cocinero a otro y que se indicaban en los libros de cocina. Era tan sorprendentemente diferente de los libros de texto que eran tan sorprendentemente diferentes de los libros de texto de química. Ahora sabemos que si en 1855 se hubiera pedido al cocinero del Reform Club que preparara la mejor cena que pudiera, y si se hubiera pedido al barón Liebig que encargara otra cena para ser preparada en la misma cocina y por el mismo cuerpo de cocineros, la cena del cocinero habría sido mucho mejor, tanto desde el punto de vista de la salud como del disfrute. El empirismo estaba entonces muy por detrás de la ciencia en el arte de la cocina. Y no fue hasta 1915 cuando, debido a las incomodidades no recompensadas que sufrían decenas de pequeños mamíferos alimentados alternativamente con margarina y mantequilla en una pequeña capilla wesleyana de Cambridge, los químicos demostraron la importancia de las vitaminas. Ahora, tal vez un profesor de bioquímica, si tuviera la modestia y el humor necesarios, podría dar algunos consejos útiles al cocinero del Reform Club sobre la cocción de grasas y verduras, e incluso podría aprender de él, como Darwin aprendió de los criadores empíricos de palomas, sugerencias que condujeran a nuevos principios científicos. El estudio de la estructura atómica por la ciencia de la física ha tenido más éxito en la captura de los procesos empíricos de templado y aleación de metales, y un físico metalúrgico entrenado es ahora un miembro ordinario y útil del personal de cualquier fábrica de acero. La metalurgia es, en efecto, un buen efecto de una esfera de acción en la que la ciencia y la práctica van al mismo paso y están produciendo un arte científico rápidamente progresivo. ¿Cómo están a este respecto las cosas con los expedientes por los cuales los hombres son ayudados en el proceso del pensamiento? ¿Qué tan cerca estamos en la creación de un arte científico del pensamiento? Tanto en nuestra época como en el pasado, el pensamiento se ha visto favorecido por los avances de la lógica y las matemáticas. El derecho romano, por ejemplo, no podría haber surgido en la práctica de los tribunales si Aristóteles y otros no hubieran hecho primero la ciencia de la lógica formal. Y esos métodos de inventar e interpretar experimentos que han producido nuestro moderno control sobre la naturaleza física han tenido que esperar siempre al progreso en la ciencia de las matemáticas.
Incluso en la esfera del pensamiento social, el progreso ha dependido en nuestra época en gran medida de esos métodos cuasi matemáticos de presentar y comparar los resultados estadísticos de la relación entre causas independientemente variables que datan de la obra de Descartes y Leibniz. Y el pensamiento moderno en todas las regiones ha dependido para la mayor parte de su materia en los conocimientos acumulados y ordenados por métodos científicos. Pero detrás del uso por parte de los pensadores de reglas y materiales extraídos de las ciencias, siempre ha existido, desde los albores de la civilización, un misterio no formulado del pensamiento que no ha sido explicado por ninguna ciencia y que ha sido descubierto, perdido y redescubierto de forma independiente por sucesivos pensadores creativos. Platón aprendió de Sócrates, Sófocles de Esquilo, Masaccio de Ghiberti, Marlowe, Johnson y Shakespeare, o Hamilton y Madison. Aprendieron uno del otro, algo que no era lógica ni conocimiento acumulado. Y Faraday, cuando se convirtió en ayudante de Sir Humphrey Davy, aprendió de su maestro algo que a partir de entonces cambió el uso de su mente y que ayudó a dar eficacia a su pensamiento sobre hechos químicos y físicos observados y los métodos matemáticos que él también aprendió. Ese algo se encuentra en el campo que ahora reclama la ciencia de la psicología, pero que se podría argumentar muy sólidamente a favor de la proporción de que un joven pensador que hoy en día estudiara sumisamente los libros de texto actuales de psicología tendría tan pocas probabilidades de mejorar su trabajo como las habría tenido un joven aprendiz del cocinero en el Reform Club en 1855 si hubiera absorbido toda la química orgánica del barón Liebig. Un pensador puede aprender de los actuales libros de texto de psicología consejos útiles sobre el resultado de la fatiga, sobre métodos detallados de memorización y sobre los medios de corregir algunos de los defectos de sus impresiones sensoriales. Pero es difícil para el lector más paciente obtener mucha ayuda práctica de los registros existentes de experimentos de laboratorio sobre las formas más simples de pensamiento. Y quien quiera que lea esos breves capítulos sobre razonamiento o pensamiento en que los tratados psicológicos generales cubren todo el tema de la actividad intelectual, a menudo se siente como un miembro de la audiencia podría sentirse en un miércoles, en un recital, si la presión del viento en el órgano disminuyera repentinamente. Algunos hechos de los mejores psicólogos nos advierten que su ciencia puede, en esa región, ofrecernos ninguna ayuda práctica. No pueden ofrecernos ninguna ayuda práctica. El profesor Pillsbury, por ejemplo, es solo un poco más explícito que otros cuando dice, no se pueden dar reglas para hacer fértil el cerebro no fértil, ni para el mejor uso del cerebro fértil. Y por desgracia, la sección de la psicología actual que trata el pensamiento puede ser no solo inútil, sino mucho peor que inútil para el aspirante pensador. La psicología ha sido profunda y necesariamente influenciada por los recientes avances en nuestro conocimiento de la fisiología nerviosa, y tanto los fisiólogos como los psicólogos han tendido a basar en este conocimiento una serie de generalizaciones sumarias, a menudo expresadas en metáforas mecánicas Justo en ese punto, la relación del pensamiento con otros procesos fisiológicos y psicológicos, donde un practicante del arte del pensamiento requiere una declaración más exacta y cautelosa. Los hombres durante miles de años han relacionado vagamente los acontecimientos psicológicos de los que eran conscientes de sí mismos con diferentes partes de sus cuerpos. A los poetas y filósofos griegos, la lástima les parecía relacionada con el abdomen, el coraje con el corazón que late y el pensamiento intenso con el diafragma que controla nuestra respiración. A los poetas y filósofos griegos, la lástima les parecía relacionada con el abdomen, el coraje con el corazón que late y el pensamiento intenso con el diafragma que controla nuestra respiración. Wow. Los fisiólogos modernos, mediante la disección al microscopio de los nervios del hombre y de otros animales, combinada con la observación del comportamiento de diversas partes del organismo en condiciones experimentales, han concentrado su atención en el sistema nervioso.
en el ciclo de comportamiento primitivo que comienza con el impacto de algún estímulo externo sobre un órgano sensorial y termina con un movimiento de los músculos de las extremidades. Los fisiólogos han podido seguir el paso de la estimulación a lo largo de los nervios aferentes, desde el órgano sensorial hasta los puntos en los que entran en relación con los nervios eferentes, a través de los cuales los contraestímulos pasan a los músculos. Nos dicen que cuando la estimulación original llega a la médula espinal, puede provocar reflejos musculares inmediatos y automáticos, como como rascarse un lugar irritado de la piel y ajustar las extremidades para evitar caerse. Incluso en un animal al que se le ha extirpado todo el cerebro. Pero la estimulación, wow, qué perverso. Pero la estimulación también puede llegar a esas excrescencias nerviosas de la médula espinal que han evolucionado más recientemente y que distinguen a grandes rasgos como cerebro inferior y cerebro superior. Cuando alcanza la alfombra de nervios entrelazados que forman la corteza o materia gris del cerebro superior de los mamíferos, pone en funcionamiento una especie de intercambio telefónico que producen acontecimientos nerviosos que aparecen en la conciencia como recuerdos, asociaciones y sugestiones. El estímulo sensorial original se reconoce como parte de una situación y un nuevo mensaje que representa una situación o una solución a esa situación. Puede viajar de vuelta a través de la parte inferior del cerebro a los nervios conectados a los músculos. Este mensaje cortical puede entonces dar lugar al movimiento muscular inteligente, que se añade, modifica o inhibe los movimientos reflejos, que se originan en la médula espinal y los movimientos más instintivos que están relacionados con el cerebro inferior y que normalmente van acompañados de emociones conscientes. Un científico nacido en la segunda mitad del siglo XIX difícilmente podría evitar, al describir esta serie de acontecimientos, utilizar términos tomados del comportamiento de las máquinas motorizadas. Es casi seguro que se pregunte qué es la fuerza en el proceso y qué es la máquina. Parecía haber una fuerza que actuaba dentro de la médula espinal y sus centros nerviosos simpáticos relacionados y que se revelaba en los movimientos reflejos. Pero esta fuerza no tenía conexión aparente con el elemento inteligente del comportamiento. Por otra parte, el proceso de asociación de ideas en el cerebro superior no parecía revelar mucho poder independientemente propio. Quedaba al estudio intermedio del cerebro inferior con sus instintos y sus emociones correspondientes. Estos instintos tenían una fuerza motriz evidente y era innegable que los impulsos instintivos iniciaban a menudo el proceso de asociación en el cerebro superior como medio para lograr su satisfacción. Por lo tanto, era apto para concluir que el instinto o emoción instintiva era el poder. Por lo tanto, era apto concluir que el instinto o emoción instintiva era el poder requerido y que la inteligencia o razón era la máquina. El profesor J. T. McCurdy, por ejemplo, dice que las funciones estáticas intelectuales de la mente son como los mecanismos del automóvil. Las funciones emocionales o instintivas son como su termodinámica. Y el profesor McDougall, en su Outline of Psychology, dice que es la paradoja de la inteligencia que dirige fuerzas o energías sin ser ella misma una fuerza de energía. Incluso el gran fisiólogo Sir Charles Sherrington, en su discurso presidencial a la Asociación Británica en 1923, habló de la mente humana como actuada por el instinto pero instrumentada por la razón. David Hume escribió en 1739, cuando Hartley ya había iniciado la psicología fisiológica, pero antes del auge de la industria maquinal, expresó la misma conclusión en términos del antiguo sistema industrial basado en la esclavitud. Cuando la razón, decía, no tiene ninguna influencia original, es y solo debe ser esclava de las pasiones, y nunca puede pretender otro oficio que el de servirlas y obedecerlas. Esta concepción mecanicista de la relación entre el instinto y el pensamiento se basa en hechos comprobados y es extremadamente clara y es suficiente tanto para el profesor de fisiología que supervisa un experimento y para el profesor de psicología que está ante su pizarra
o sentado en su escritorio marcando las respuestas de un examen. Es solo cuando se utiliza como una guía real para pensar que se rompe. Las generalizaciones del Dr. Liebig sobre la química de la nutrición también sirvieron excelentemente bien para las explicaciones introductorias de pizarra que daban las instructoras de cocina cuando yo era miembro del Consejo Escolar de Londres. Y como ni las instructoras ni los alumnos se preocupaban por ellas cuando se trataba de cocinar algo, no surgía ninguna dificultad. Del mismo modo, es probable que la mayoría, incluso de los psicólogos más mecanicistas, cuando están eh, cuando están pensando si una nueva teoría es sólida o no, no relacionen a menudo sus métodos de especulación con su creencia de que sus instintos son y su inteligencia no es una fuerza de energía. Pero hay un grupo de pensadores que en nuestra época han tomado la concepción mecanicista de la relación del instinto con la razón como guía para sus propios métodos intelectuales. Se trata de los comunistas marxianos de Rusia y de otras partes. Tengo ante mí, por ejemplo, un esbozo de psicología admirablemente escrito y publicado en 1921, tal vez con ayuda de la Tercera Internacional por la Liga de la Plebe, que eran representantes británicos de lo que el libro llama la cultura combativa del proletariado. Se afirma que su propósito es introducir al estudiante en la ciencia del comportamiento humano y en el estudio del mecanismo del que depende el comportamiento, y contiene muchas citas sobre las obras de McDougall. En casi todas las páginas aparece una o más veces la palabra mecanismo, y los autores insisten constantemente en que el pensamiento es una máquina, inerte en sí misma, pero impulsada por la fuerza del instinto. A los lectores se les dice que deben darse cuenta claramente de que nuestras convicciones políticas, nuestros códigos morales y éticos, la conciencia de clase de los trabajadores y la de los capitalistas, todo ello se basa en última instancia en complejos no racionales que nos impulsan a las acciones que realizamos. Nuestros deseos y conaciones, los esfuerzos de nuestros instintos, emociones y hábitos proporcionan la norma por la que se juzga la razón. El razonamiento es un acompañamiento, pero no una causa de la acción. Y todo el argumento lleva a la conclusión de que en toda crisis es esencial la dictadura de una pequeña minoría que haya comprendido estos hechos. Los hombres que ahora gobiernan Rusia combinan esta concepción mecanicista de la relación entre el instinto y la razón con un rígido dogma metafísico de predeterminismo y son capaces, mediante esa combinación, de convencerse de que un proceso intelectual burgués como la reflexión intelectual antes de actuar, obedeciendo los instintos animales más simples, es al mismo tiempo biológicamente imposible y también biológicamente posible, pero política y económicamente inadmisible. Y parecen erradicar y parecen decididos a erradicar entre sus conciudadanos, con la minuciosidad de la Inquisición española, todos aquellos métodos de pensamiento inventivo que originalmente permitieron a Marx pensar y describir el capital. La posición actual, en efecto, de la concepción del instinto como fuerza y de la inteligencia como máquina obliga a cualquiera que desee, como yo, obtener ayuda para el arte práctico del pensamiento de la ciencia de la psicología, a formarse un juicio propio sobre la mejor evidencia que pueda encontrar en cuanto a cuestiones fisiológico-psicológicas que normalmente preferiría dejar al experto especializado. Si por lo tanto un joven estudiante comunista cuya mente aún no ha sido completamente cerrada por el dogma, me dijera, como profesor de ciencias políticas, que esta concepción mecanicista, nos gusten o no sus efectos políticos, nos viene impuesta por la plena autoridad de la psicología y la fisiología modernas, comenzaría señalando que durante los últimos 3 o 4 años algunos de los mejores psicólogos y fisiólogos parecen haber rechazado tanto el lenguaje mecanicista sobre este punto como la concepción excesivamente simplificada de la conducta inteligente a la que su uso conduce. En el Congreso Internacional de Psicología de Oxford, por ejemplo, en 1923, el doctor C. S. Myers, como presidente, protestó contra la tendencia predominante a suponer que todas las percepciones, ideas y voliciones, todas las formas de cognición y conación derivan
derivan sus efectos motores de la energía que obtienen de los afectos relacionados. Según algunos, en efecto, esta energía debe derivarse en última instancia de un único afecto, la emoción sexual. Pero el olvido de los sentimientos instintivos y emocionales en el pasado, advirtió el Congreso, no debería llevarnos a pasar por alto la actividad implicada en la percepción o el pensamiento, o a considerar las percepciones o los pensamientos, por ejemplo, los fines, como mera materia mental, inerte, cuyo movimiento, es más, cuya propia existencia en la conciencia, depende únicamente de la fuerza de propulsión o represión derivada del sentimiento. Las expresiones cognitivas y afectivas no deben, pues, aislarse en sus comienzos. Pedí entonces a mi joven comunista que olvidara que alguna vez ha visto una máquina y que concibiera el organismo humano como una combinación de elementos vivos, todos los cuales tienden a cooperar para asegurar el bien del organismo o de la especie de la que el organismo es un representante temporal, pero cada uno de los cuales conserva cierta medida de iniciativa, de modo que la cooperación nunca es mecánicamente perfecta. Me gustaría citar la declaración del Dr. Henry Head en el mismo Congreso de que el objetivo del desarrollo evolutivo del sistema nervioso central es integrar sus reacciones diversas y contradictorias para producir un resultado coherente adaptado al bienestar del organismo en su conjunto. Y debería hacer hincapié en su suposición de que la integración humana no es completa y que se producen reacciones diversas y contradictorias. Esta concepción podría ser más fácil de emplear si todos los jóvenes hubieran aprendido un poco de fisiología en la escuela. Entonces se les podría explicar que los fagocitos o glóbulos blancos que deambulan por nuestra sangre cooperan con el resto del organismo rodeando y dirigiendo las bacterias intrusas, pero que al hacerlo los fagocitos actúan como seres vivos que se comportan y no como instrumentos puramente mecánicos de una fuerza externa a ellos. Cada fagocito, de hecho, caza y digiere casi tan independientemente como si fuera un habitante aislado de un cálido mar tropical. El cabello de un hombre coopera con el resto de su organismo, protegiendo su cerebro de los golpes y de los cambios bruscos de temperatura, pero puede seguir creciendo aunque el hombre haya dejado de vivir. Sus células epiteliales pueden empezar en cualquier momento a proliferar de forma independiente y provocar la muerte por cáncer. Gracias, mamá. Los corpúsculos rojos de la sangre o trozos de piel transferidos de un hombre a otro pueden continuar sus propias actividades y también cooperar en las funciones más amplias del nuevo organismo del que ahora forman parte. Y la misma combinación de elementos que cooperan, cada uno de los cuales sirve al bien del conjunto, conservando al mismo tiempo cierta medida de iniciativa, se encuentran en las funciones del sistema nervioso. Cuando Woodworth dice de los factores psicológicos en el hombre que cualquier mecanismo excepto... ¡Ay, ay, ay! ¡Coño! O yo soy tocho. Cuando Woodworth dice que los factores psicológicos en el hombre cuando, cuando Woodward dice de los factores psicológicos en que el hombre que cualquier mecanismo, excepto tal vez algunos de los más rudimentarios que dan los reflejos simples, yo mismo rechazaría esta excepción. Una vez más que se despierta, es capaz de proporcionar su propio impulso y también de prestar impulso a otros mecanismos conectados
está utilizando un lenguaje extraído de la concepción mecanicista para expresar la concepción muy diferente. Miércoles, que dice aquí, que estoy argumentando aquí, de las partes cooperantes de un organismo como si cada una poseyera su propio impulso. La palabra griega impulso es orme, y por lo tanto el profesor T. P. Nunn en su obra Education, Its Data and First Principles, 1920, página 21, la denominó concepción hormiga u hormismo. El hormismo no niega que todas las partes de un organismo tiendan a una acción integrada, pero sustituye la concepción de una integración mecánica y perfecta por la de una tendencia viva e imperfecta a la integración. El comportamiento de una máquina a vapor está completamente integrado porque las partes de la máquina no tienen fuerza propia y solo obedecen a la fuerza del vapor de la caldera. El comportamiento del organismo humano tiende a la integración, porque de otro modo el organismo no podría existir como tal, pero su integración no es completa porque sus partes poseen en diversos grados una fuerza propia. Si el plan de estudio de nuestras escuelas municipales incluyera también alguna enseñanza sobre la historia pasada de la evolución de los organismos vivos, la diferencia entre las concepciones hormiga y mecanicista de la acción inteligente podría aclararse utilizando, como hace el Dr. Head en el pasaje citado anteriormente, un lenguaje evolucionista. El cuerpo humano está constituido por células y cada ser humano llega a la existencia por la división repetida de un óvulo fecundado unicelular, repitiendo así a grandes rasgos la historia evolutiva de su especie. El mundo contiene animales unicelulares y pluricelulares y podemos, ordenándolos según su complejidad y éxito en la coordinación celular, trazar una serie ininterrumpida desde los protozoos unicelulares que cooperan vagamente hasta el organismo humano pluricelular altamente unificado. En esta serie, la forma más simple de cooperación entre células podría estar representada por un grupo de protozoos marinos unicelulares que conforman su individualidad, salvo que están incrustados en una masa gelatinosa común que es impulsada a través del agua por la acción simultánea de sus flagelos en forma de látigo. Flagelos, ¿no será filamento? O sea, no sé. A continuación podrían venir colonias como las de los coralprotozoos, en las que los tejidos de los miembros de la colonia están continuamente conectados entre sí, pero en las que cada individuo, todavía se puede utilizar la palabra, es similar en estructura al resto y sigue, con variaciones independientes pero aproximadamente coordinadas, un patrón de comportamiento similar. Más tarde en la serie vendrían las innumerables especies de verdaderos metazoos, desde los gusanos planos hasta el hombre, en, en los que la estructura de las células de la piel y las vísceras y los nervios y los huesos está tan especializada como para adaptarse a cada uno de ellos para el desempeño de diferentes funciones en la vida del organismo, y en el que el comportamiento de cada parte del organismo, aunque todavía conserva rastros de su antigua independencia, está subordinado con un grado enormemente mayor al éxito de la conducta del organismo en su conjunto. La historia, sin embargo, del intento ruso de fundar un arte científico completo del pensamiento sobre la concepción mecanicista debería ser una advertencia para que, en el estado actual del conocimiento fisiológico, no hagamos un uso igualmente confiado de la concepción hormiga. Los rusos y seguidores rechazan a priori algunos de los hechos más claros de la historia y niegan la existencia de algunos de los elementos más importantes de su propia experiencia mental. Los que prefieren la concepción hormiga deben contentarse por el momento con que les ayude a ver más claramente ciertos hechos observables del comportamiento intelectual humano que el uso del lenguaje mecanicista tiende a oscurecer. Uno de estos hechos es que, aunque lo he llamado el ciclo aunque lo que he llamado el ciclo primitivo de los acontecimientos psicológicos en el comportamiento racional se lleva a cabo con mayor vigor y facilidad que cualquier curso menos primitivo, aunque cuando la sensación conduce a la vez al impulso, el impulso al pensamiento y el pensamiento de nuevo al impulso y la acción muscular, a menudo estamos más intensamente vivos cuando el pensamiento asociativo comienza sin sensación.
y sin un impulso de los centros nerviosos inferiores, o cuando el pensamiento termina sin acción o el impulso de actuar. Sin embargo, ese ciclo no es el único posible, ni siempre, para los fines del pensador, el ciclo más eficaz. La corteza del cerebro superior puede, por ejemplo, por iniciativa propia, para satisfacer su propia necesidad de actividad y para llevar a cabo su propia función en el organismo como un todo, iniciar el proceso del pensamiento sin esperar un estímulo primitivo de una sensación. Cuando Lord Shaftesbury, en su diario de 1800, no sé, 1884, 94, no sé, eh, escribió un día muy ocupado, poco tiempo para pensar, ninguno para leer. A menudo miro un libro y anhelo como un burro una zanahoria, y yo, como él, me decepciono. Estaba describiendo el impulso para pensar que se iniciaba por la sensación visual del libro y que debía parte de su vigor a ese hecho. Pero si Lord Shaftesbury hubiera sido obligado a vivir en una casa en la que nunca hubiera visto un libro, su cerebro, sin ninguna sensación preliminar apropiada, habría afirmado su necesidad de pensar. El pensamiento, de nuevo, puede comenzar no solo sin el estímulo primitivo de una sensación, sino también sin el estímulo intermedio del impulso instintivo del cerebro inferior. El pensamiento, de nuevo, puede comenzar no solo sin el estímulo primitivo de una sensación, sino también sin el estímulo intermedio de un impulso instintivo del cerebro inferior. Aunque un tren de asociaciones mentales puede ser impulsado vigorosamente de un eslabón a otro por la envidia de un rival o la compasión por un enfermo, también puede comenzar sin la ayuda de un impulso instintivo y puede ganar vigor a medida que avanza. Y así como el cerebro superior puede iniciar su actividad sin el estímulo de una sensación o de un impulso instintivo, también puede concluir su actividad sin haber producido ese movimiento muscular que concluye el ciclo primitivo de los acontecimientos psicológicos. Una corriente de pensamiento puede extinguirse sin ningún resultado externo reconocible de ningún tipo. Cuando Arquímedes inventó su prueba de la gravedad específica, salió corriendo a la calle y gritó, pero en los 12 meses anteriores debió pensar mucho, dejando sus músculos pasivos. El Dr. J.B. Watson, es cierto, y sus seguidores dicen que cualquier pensamiento de un jugador de ajedrez que no haga que su mano se mueva hacia las piezas, si hace que sus órganos del habla internos o externos se muevan, o más bien consiste realmente en tales movimientos, aunque puedan ser tanto invisibles como inaudibles. Pero la única prueba del Dr. Watson de que su creencia es cierta es aparentemente el argumento circular de que si no fuera cierta, el dogma conductista extremo no sería sólido. Wow, no entendí nada aquí porque maneja una serie de cosas que no entiendo. Y los diversos factores cuya cooperación conforma el ciclo primitivo de la acción inteligente no solo pueden cortocircuitar ese ciclo proporcionado a veces su propio impulso, sino pueden hasta cierto punto solapar las funciones de los demás y, como los actores de una compañía de teatro, interpretar los papeles de los demás. K.S. Lashley ha demostrado que una rata adquiere normalmente el hábito visual de orientarse en un laberinto utilizando la parte occipital de su corteza, pero que cuando se le quita la parte occipital puede volver a aprender el hábito en aproximadamente el mismo número de minutos utilizando otra parte de su corteza. Del mismo modo, los seres humanos pueden, aparentemente, utilizar diferentes proporciones de los elementos corticales y no corticales de su sistema nervioso central, mientras realizan lo que parecen ser operaciones idénticas. Yo mismo fui un niño bastante precoz y muy poco musical. A los 5 años aprendí a tocar The Bluebells de Escocia en el piano por un proceso que puedo recordar bien y creo que fue enteramente cortical.
Algunas de mis hermanas, haciendo un mayor uso de las partes más antiguas de su sistema nervioso, aprendieron a tocar con una actividad cortical infinitamente menor y con efectos muy diferentes sobre sus oyentes. Estos hechos me recuerdan a menudo a la Constitución británica, cuyo estudio ha formado parte de mi deber profesional. Esa Constitución ha evolucionado debido a la gran necesidad de unificar las acciones sociales de los 43 millones de habitantes de la Gran Bretaña. Al igual que el sistema nervioso humano, se compone de estructuras nuevas superpuestas sobre otras más antiguas, de tal manera que se produce tanto el efecto de la superposición como la ventaja compensatoria de la elasticidad. La parte más antigua de nuestra Constitución establece que seremos gobernados por nuestro rey, a quien Dios ha hecho nacer de su parte y que ha sido ungido en la abadía de Westminster por nuestro sacerdote principal. El rey sigue eligiendo a sus ministros, como hacía cuando él era la única fuente de autoridad, antes de que el rey, por consejo de sus ministros, ordene a su sheriff que cuelgue o encarcele a un hombre, hace uso de un sistema casi igual de antiguo, el juicio por jurado. 12 iguales del prisionero, elegidos por indicación sobrenatural de la suerte, juran decir la verdad sobre él mediante juramentos que le exponen a penas sobrenaturales. A estas partes más antiguas se ha superpuesto un sistema más nuevo que establece que seremos gobernados por un parlamento elegido por los hombres y mujeres inscritos en el registro y que actuará a través de los ministros responsables ante él. Al propio Parlamento se ha superpuesto un sistema aún más reciente, en el que la principal labor del gobierno la realizan funcionarios y militares elegidos por oposición y jueces y magistrados profesionales elegidos por los ministros, pero que ejercen una autoridad independiente. Se han escrito muchos libros de texto constitucionales en los que todos estos hechos se representan como una disposición mecánica perfectamente encajada, en la que cada decisión es tomada por una autoridad apropiada e indiscutible, y ninguna cuestión queda sin decidir. Pero un político británico que decidiera actuar según esta concepción sería sin duda un fracaso político. Solo solo podría tener éxito recordando que la relación entre las partes de nuestra Constitución nunca es simple y cambia constantemente. Un cierto grado de responsabilidad de los ministros ante el monarca persiste e influye en el funcionamiento de su responsabilidad ante el Parlamento. En tiempos de guerra, el control del Parlamento sobre el Ejecutivo Civil y el Ejército puede suspenderse casi por completo y el comandante en jefe puede negarse a comunicar sus planes al secretario de guerra. Nadie sabe si el próximo obispo inglés será realmente elegido por el primer ministro, o por el rey, o por el arzobispo de Canterbury, o por el sutil equilibrio entre autoridades, cada una de las cuales es en su origen o por sus propios principios suprema. Y si una autoridad por enfermedad o incompetencia o por alguna crisis externa deja de funcionar, otra ocupa silenciosamente su lugar. En Gran Bretaña, por lo tanto, el arte de gobernar no es solo el proceso mecánico de conducir una máquina inerte por la fuerza de una sola voluntad soberana, con el que sueñan constantemente gobernantes como Lenin o Mussolini, sino la delicada charla de coordinar las acciones de organismos vivos parcialmente independientes. Y todas las artes psicológicas y fisiológicas por las que la unidad de acción se asegura hasta cierto punto dentro del organismo humano individual son de este tipo. El señor Harry Bardon, por ejemplo, en su libro How to Play Golf de 1912, dice que después de un año de experimentación constante, descubrió un agarre que parece crear la función justa entre las manos e involuntariamente induce a cada una a hacer su trabajo apropiado. El lenguaje del señor Bardon quizá no satisfaría un análisis psicológico exacto, pero tiene la raíz del asunto en él. Al emplear las palabras fusión e involuntariamente quiere decir que por fin ha adquirido un arte que le permite, cuando empuña su latón, unificar el comportamiento de ciertos elementos parcialmente independientes de su organismo, y el pensador que está a punto de empuñar su problema tiene que adquirir un arte similar.